¿Conoces la diferencia entre una casa y un hogar? Creo que he escuchado algunas frases famosas como una casa está hecha de paredes y vigas, pero un hogar está hecho de amor y sueños. Esa es de Ralph Waldo Emerson, ¿no? Sí. O el hogar es donde está el corazón. Esa también es muy buena. Puedo entender que un edificio físico como una casa se convierta en algo más que solo un edificio cuando una familia vive ahí. Sí, una familia es lo que transforma la casa en un hogar. Es mucho más que solo vigas y paredes, y más que solo un edificio. Aunque me preocupa que la gente no piense lo mismo de la palabra iglesia. Wow, ¿a qué te refieres? Hemos escuchado la palabra iglesia tantas veces, pero no tenemos palabras distintas para iglesia. Está el edificio físico hecho de vigas y paredes, pero la palabra iglesia realmente es sobre algo mucho más grande. La palabra iglesia viene del latín ecclesia y del griego ekalaine. Esto significa un llamado desde un lugar y la usamos para hablar de una invitación o una asamblea. Eclesia es usada frecuentemente en el griego del Antiguo Testamento para hablar de la asamblea del pueblo escogido de Dios. En la iglesia, Dios está reuniendo a su pueblo desde todos los rincones de la tierra. Eso sí suena más que un edificio. Exacto. La iglesia es la familia de Dios. Dios Padre planeó esta familia desde el principio. La iglesia es fundada por Jesús y por su Espíritu Santo, y con la misión de reunir a todos los pueblos en esta familia de Dios, también conocida como el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene 4 características que profesamos en el credo. Es una, santa, católica y apostólica. Parece que la iglesia tiene una realidad visible y a la vez una realidad invisible. La iglesia es una realidad visible, pero también nos comunica la realidad espiritual invisible. La iglesia es el cuerpo de Cristo a través del cual nos reunimos con Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. De esta manera podemos decir que la iglesia es una, porque está unida en Jesús. Nuestra permanencia en esta familia unida comienza con el bautismo y se completa cuando nos confirmamos y recibimos la Eucaristía. Eso incluiría a todas las personas a lo largo de la historia, ¿no? Sí, esta familia de Dios incluye a todos los que han sido bautizados en la iglesia a lo largo de la historia. Por el bautismo, todos estamos unidos y somos parte de la familia de Dios. Y la iglesia no es perfecta, de hecho está llena de pecadores que necesitan un Salvador. Y estos pecadores se hacen santos a través de la ayuda de la gracia de Dios. Cada época en la historia ha tenido santos, ejemplos increíbles de pecadores transformados por la gracia de Jesús y su unión con la iglesia. Claro, estas personas nos muestran la santidad y el amor de Jesús en el mundo. Así es como podemos decir que la iglesia es santa. Jesús es quien nos hace santos. Sí, y esto significa que la iglesia es una invitación para todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia y en todo el mundo. Todos están invitados a entrar en esta familia de Dios y unirse en Cristo con la iglesia. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos que la iglesia es católica. Alto, yo pensaba que ese era solo el nombre de nuestra religión. Pues en cierto modo sí, pero la palabra católica significa universal o conteniendo el todo. La iglesia tiene la plenitud de la fe, la verdad y los sacramentos en Jesús, y esta plenitud siempre ha estado ahí desde que Jesús fundó la iglesia. No solo un edificio. Tener edificios de iglesias es genial, pero sí, estamos hablando de la familia de Dios. La iglesia es católica porque es entregada y enviada a toda la familia humana. El catecismo dice esto en el párrafo 845. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y salvación. Ella es el mundo reconciliado. Como hemos dicho, la iglesia es una santa católica. Pero una cualidad crucial de la iglesia es que es apostólica. Ok, sé que hubo unos apóstoles que anduvieron siguiendo a Jesús. Llamamos apóstoles a los discípulos que siguieron a Jesús porque fueron enviados por Jesús como testigos y guardianes de todo lo que enseñó. Los apóstoles son testigos especiales que Jesús mismo escogió, y estos apóstoles entregan el depósito de la fe. ¿Y tenemos apóstoles hoy en día? Tenemos sucesores de los apóstoles, llamados obispos. La sucesión apostólica significa que a través de los obispos, la iglesia se puede remontar directamente a los primeros apóstoles y finalmente a Jesús. Entonces la iglesia es la familia de Dios, y Dios invita a todos a formar parte de su familia. Y esta familia de Dios, la iglesia, es especial porque es una, santa, católica y apostólica. Y en la iglesia se nos invita a unirnos a Jesús y a todos los que forman parte de esta gran familia de Dios. Porque la iglesia es mucho más que solo un edificio. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es la familia de Dios y la iglesia puede ser tu hogar.
Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen oficial de la Iglesia sobre todo lo que los católicos creemos. Así es como el libro solo acumula polvo en un libro. Pero si logramos descubrir el contenido del catecismo, puede cambiar el mundo. Nosotros creemos que el catecismo no es un libro de texto arcaico, es un regalo, es el eco fiel de un Dios que desea revelarse a nosotros. El corazón del catecismo es Jesús, y Jesús cambia corazones. Solo tenemos que transformar el catecismo en una voz viva que las personas puedan escuchar. Así que estamos ayudando a desbloquear el catecismo. Estamos transformando las letras en una voz viva para el mundo moderno. Creamos videos, historias, animaciones, podcasts y contenido en redes. Estamos creando contenido relevante, atractivo, el tipo de contenido que te gustaría compartir con amigos. Y todo esto será gratis y traducido a diferentes idiomas: inglés, español, francés, portugués, para ayudarle a personas a conocer el catecismo, la iglesia y al corazón del catecismo, Jesús. Visita realverdadero.org y únete al movimiento. Acompáñanos a descubrir el catecismo para el mundo. Únete al proyecto de transformar las letras en una voz viva.